Hola, bienvenidos a Entrevidas, mi nombre es Mauro Giacchimiuk y hoy vinimos a la casa de Fedra Spinelli. Bueno, Fedra, muchas gracias por recibirnos en tu casa y bueno, la primera pregunta que quería hacerte era respecto a tu libro de prosa poética, Delta. ¿Cómo nace ese libro, la escritura de ese libro? Bueno, ese libro nace sin ser pensado como algo para publicar. En realidad fue hace mucho tiempo. Publicado en sí, está publicado en el 2014 por La Mariposa y la Iguana, que es una editorial independiente que la dirigen Dafne Piedmont y Leticia Hernando, y que la verdad que son excelentes colegas, editoras y amigas, ¿no? Porque al final el editor termina siendo un buen amigo a veces, muchas veces, es lo ideal, es lo que también yo quería que me pase, ¿no? Y bueno, Delta nace por puro azar. Yo hacía taller literario, pero durante más de 25 años hice poesía con una gran poeta que se llama Liliana Celis, y ya había publicado un libro de poesía que se llamaba Digo Bosque y otros poemas, pero eran poemas, claramente, y estaba como en un momento medio de híbrido en mi vida, y creo que eso se ve en el texto, porque si bien es una prosa poética, muchos mis amigos le decían la novelita. Hay algo como que hay una voz en tercera, podría ser como una primera persona que se quiere distanciar. Y bueno, te respondo cómo nace, que fue nace. Yo estaba en ese momento militando en bachilleratos populares y en algunos espacios de medios alternativos, que era la agencia Walsh, y todos como parte de un gran grupo que era la Red Nacional de Medios Alternativos, y mi búsqueda era más por el lado periodístico. Pero en ese momento yo estaba cuidando una casa en el Tigre. El grupo de los bachilleratos era de zona Tigre, entonces yo solía ir 3 o 4 veces por semana ahí. Le estaba cuidando una casa a un amigo que también era del grupo, un viejo amigo de antropología, que es otra carrera que yo hice y después interrumpí. Y bueno, y Hernán me dice, bueno, él es muy especial, bien antropólogo. Me dice, bueno, voy a agarrarme la piragua y voy a subir el Paraná. Y dice, y no sé cuánto voy a tardar. Entonces te pido que vengas a la casa, porque él tenía los perros, más que nada a Lucky, una perra, que me dice, quiero que le vengas a dar de comer a Lucky, que mires un poco que esté todo bien y todo. Bueno, y todo bien es darle de comer a Lucky, porque aparte hay algo en el Tigre donde la casa no tiene llave. Si bien está en la primera sección del Sarmiento, nada, se podía entrar y salir, y bueno, una casa también de un antropólogo, ¿no? Bastante particular. Sí. Y bueno, fue esa especie de verano estando con la perra y los perros, porque se armaba una jauría, y de estar en el muelle, y también en cierta forma yo en ese momento tal vez no lo sabía, pero yo estaba en un proceso de cambio fuerte, y a veces te agarran esos momentos internos de mucha soledad, y usé ese tiempo de esa soledad y empecé a escribir, pero fue más como un acto de desahogo, fue como un soltar la mano, y escribía en un cuaderno Rivadavia de tapas duras, y iba llevando esta especie de diario en tercera persona, este relato que aún todavía no tenía forma, y bueno, esa fue una primera etapa. Después, en un momento, me empiezo a animar a mostrárselo a una amiga librera. Yo trabajé mucho tiempo en librerías y estábamos haciendo esta especie de guardia en esas librerías que no entra nadie por muchas horas, y le fui leyendo el cuaderno, y me dijo, tenés algo. Me dijo, no te das cuenta, pero tenés algo, está re bueno. ¿Pero qué es? ¿Viste? Y no sé qué es, pero tenés algo. ¿Y ahí en ese momento sentiste que había un libro? O sea, que estabas escribiendo un libro. Sí, sentí. Es que era raro escribir. Porque hay una unidad. Sí, hay una unidad. Sí, sentí que había una unidad. Sentí que era una voz que... Vamos a poner acá. Sentí que había una unidad y que había... salir la gata. Así. Sí, y sentí que quería que esté afuera. Necesitaba... en un momento sentí que necesitaba que esté publicado, que alguien lo lea. Claro, que lo lea. Más que nada porque mi amiga había conectado un montón con el libro y me dijo, acá tenés algo y tiene que estar para los demás. Y eso a mí me movilizó mucho. Era la motivación por ahí que esperabas, sí, como para publicar. Y después la búsqueda fue dónde, ¿no? Que no era este tiempo. Estoy hablando quizás casi de
sí, 5 años atrás, más todavía. No, más. Sí, 2014. 2014, sí, qué mal que ahora cuento. Entonces, no es que ahora todas estas situaciones, yo no tenía contacto con nadie, estaba en mi taller de poesía con Lili, no tenía como todo este mundo que hoy tenemos y que hoy yo también formo parte. Entonces fue como ahí medio... Y un día voy a la FLIA es la Feria del Libro Independiente, y en uno de los puestos veo a 2 editoras que tenían sus libros, que son Leticia y Dafne, está La Mariposa y la Iguana, y empecé a ver lo que tenían de poesía, y además Leticia hace traducciones, y las poetas que elegía justo eran las que más me gustaban a mí, y empecé a sentir como una unidad con ellas. Les compré los 2 libros de ellas también son poetas, así que me los llevé, y ahí sentí que era con ellas que tenía que ser. No busqué más. Y estuve como ahí diciéndole, tengo un manuscrito, me empezó a hacer amiga, y me acuerdo que una vez Dafne siempre las iba a ver, tomaba mate, y me dice, yo lo tenía en el bolso y no lo mostraba, no, me falta retocar algo y ya lo traigo, y me acuerdo que un día Dafne me dice, basta, claro, ¿sabes qué? Lo voy a agarrar yo y yo te voy a decir qué es para retocar y qué no, y bueno, y ahí funcionó algo. Yo no lo podía soltar, tenía como pánico también, porque era como un texto muy jugado. Sí, el debut había sido, digo, Bosque, pero había una distancia. Acá es muy interno ese texto, y tenía que ver incluso con un cambio, con algo, con una pérdida, ¿no? Que yo no la podía contar, y con un miedo que tampoco lo podía contar. Y Delta también es eso. Delta es un libro que dice pero no dice, que oculta mucho. ¿Y qué sentiste cuando lo viste, publicado? Fue increíble. La verdad que agradecidísima con Leticia, que fue la que estuvo atrás en la edición. Leti empezó a hacer un dibujo de una tapa. Eso es fabuloso también, la tapa, cómo apareció. Leti dibuja también. Entonces me dijo, yo hago el dibujo. Yo dije, bueno, me imagino algo que sea como líneas de agua, con líneas de cabellos de mujer, con lianas de un árbol, con todo lo selvático. Para mí, Delta es la selva, es lo salvaje, es esa parte donde se fusionan las cosas, las raíces. Y bueno, y ella un poco interpretó y empezó a hacer un dibujo hacia ahí. Y en un momento, una vez yo estaba en un cumpleaños, y ellas me llaman un sábado a la noche y me dicen, venía a la placita de Defensa, ¿viste la de San Telmo? Sí. Que acá hay un palo borracho que abrió como sus algodones, y Leti lo está dibujando porque Leti dice que ahora... Me llamaba Dafne, porque aparte Leticia no habla Dafne, que es muy gracioso. Me dice, Leti está dibujando y esta es la tapa. Y cuando voy, me dice, sí, me parece que el dibujo que te dice no va esto. Y le empecé a sacar fotos, y al final... la tapa es una de esas fotos sacadas con celular. Increíble. Sí, es eso, un palo borracho florecido en la noche, en una noche de verano, así que Y después de esto empezaste a trabajar una novela en el taller con Alejandra Silva. Claro, después me encontré con la situación de que, primero era esto, si es poesía o narrativa, esta prosa poética que tiene un pie en cada lado. Y me empecé a preguntar, yo ya con poesía creo que cumplí mi cuota, por lo menos con estar en un taller, ¿no? Y empecé a buscar, a querer empezar en narrativa, que no me tenía mucha confianza, si bien tengo escritos y siempre escribí, tengo cuentos, pero jamás los mostré, no me parecían, nunca alguien los miró, entonces dije, y ahí la busqué a Alejandra Sina, y me gustó, tomé unos talleres de lectura, me gustó mucho cómo era con las personas, y cómo era también con los textos y con las devoluciones que hacía. Tiene algo como de mucho respeto, mucho orden, y al mismo tiempo te suelta muchísimo las manos. Y esa especie de combinación que tiene Ale, y una mirada muy profunda, ¿no? Y no tiene miedo de dártela, ¿no? También a veces me ha hecho devoluciones que no eran agradables, pero que tenía que ver con que... Sí, pero te suman a vos también para la escritura. Con abrir caminos. Sí, suma un montón. ¿Podés adelantar algo de esa novela? ¿La estás corrigiendo? La estoy corrigiendo. Hace como 4 años que estoy... Bueno, ya está. Sí, ya terminarla. Yo creo que sí. La estoy corrigiendo. También está bueno para los editores, sí, que estén... en búsqueda. Sí. Sí, es una novela nada que ver. El contexto de producción de Delta, que fue eso, irte de vacaciones pasar una temporada en el río sola, en medio de una crisis. Esto tiene que ver también es un poco biográfico, aunque no quisiera atarlo ahí. Es una mujer, está contado en primera y en tercera, una voz que va y viene,
una chica, una mujer que trabaja en una multinacional, una editorial multinacional, y que bueno, un poco son como aventuras y desventuras. Empieza sirviendo café, pasa a ser secretaria y después termina empieza como a crecer. Un poco es el contrario del libro de Amélie Nothomb, Estupor y Temblor, Sí, donde ella entra como en... Bueno, esto empieza como una carrera contraria. Lo contás con tanta pasión que da ganas de leerlo, así que bueno, sí, nunca sabe que por ahí pronto lo va a estar presentando en algunas editoriales. A ver. Sí. Sí, yo creo que es gracioso, en un momento también se pierde el registro de la realidad, hay algo como en la cabeza de este personaje. En este punto sí se parece a Delta, sigue siendo una cabeza pensando, ¿no? Que funciona, que no para de pensar y tira información y hace lecturas propias muy particulares. Pero bueno, acá hay mucha más gente y es muy, yo creo que es muy gracioso, pasan cosas como muy graciosas, y al mismo tiempo también yo trabajé en una multinacional y fueron muchos años. Y claro, fuiste a tomar algunas cosas que por ahí... Sí, y no todo fue feliz, ¿no? Hay cosas que me costaban de un trabajo así, donde uno se pierde mucho, donde uno está muchas horas, donde hay una carrera y a veces uno la corre, ¿entendés? Y yo no sé si quería o no, pero lo hice. Y había un costo emocional también de eso. Y bueno, a mí me sirvió como para liberar algunas tensiones que se vivían ahí, que yo vivía ahí. Y bueno, nada, creo que puedo andar. Bueno, quería que nos contaras un poco acerca de tu proyecto actual, que es el de Insurrecta. Sí, Insurrecta es un proyecto que estoy llevando con Ana Pinotti y Claudia Sobico, las dos colegas escritoras, poetas, y nace un poco del deseo, un poco de la búsqueda. Sentíamos que la poesía tiene una frontera, ¿no? Los poetas vivimos como una especie de gueto y vivimos la poesía desde un lugar, pero a veces el resto es como que no se copa tanto, o con las lecturas. Me acuerdo que cuando yo tenía el libro de poemas lo ofrecía y me decían, ay no, pero yo no leo poesía, ni siquiera me lo agarraban, ¿viste? Y eso decía, no puede ser una frontera, porque justamente aparte tiene una lógica mucho más blanda que la narrativa, en el punto de vista que todos de alguna manera estamos haciendo poesía, incluso cuando hablamos de las cosas cotidianas. Y la idea era acercar primero a muchos poetas que no se están leyendo. Pues como hay una idea de que... Hay algo como de promoción y difusión. Sí, que por ahí la poesía no es tan vendible, ¿no? Claro, en realidad la poesía se está publicando un montón, sí. Se está escribiendo un montón. Yo cuando daba clases o incluso cuando arranqué, todo el mundo escribió poesía en su juventud. Yo tengo cuadernos de amigos que me dijeron, ay, mira, esto lo escribí cuando tenía tú. Y no quisieron hacer nada con eso, pero estaban escribiendo. Claro, porque la gente conecta con la poesía en inmediato. La poesía es como la música en ese punto. Tiene menos distancia. Y sin embargo hay una frontera para leerla, ¿no? Poesía no, es difícil, no la voy a entender. No hay nada que entender. Y ahí surge lo de crear Insurrecta. Sí, y Insurrecta apunta a armar un tejido, una costura, porque también estamos cansadas de leernos a nosotras mismas. Los ciclos de poesía tampoco es que son... Todo el mundo va, se lee el amigo y después se termina ahí. Hay algo como de un ego que no está puesto en lo comunitario. Y nosotros queríamos hacer eso. Queríamos agarrar el ego del autor, de todos los autores, los poemas de cada uno, y ponerlos como en un tejido que se va enhebrando, que aparte va generando una especie de fuerza centrífuga. Entonces cuando nosotros leemos uno atrás de otro, incluso la primera costura la hicimos con un ensayo de Diana Velesi que se llama La pequeña voz del mundo, que habla de qué es la poesía, cómo se lee, para quién se lee, qué enseña, qué muestra. Y esa era la idea, hacer una especie de arte poética en general. Y bueno, va saliendo, pasa algo físico cuando leemos. Leemos en tándem, es como un coro, un concierto. Cuando uno está terminando entra otra. Lo leemos, no impostamos y no tratamos de ser Pizarnik leyendo, yo trato de ser yo leyendo. Y algo pasa en esa especie de circulación. Y son 40 minutos en general los shows. Para saber cuándo. Y la gente se copa, es medio hipnótico. Nosotros ahora estamos teniendo casi un show por mes. ¿Cómo pueden encontrar las cosas? No, nos buscan en Facebook como Insurrecta. Por ahora tenemos esa red, no nos ampliamos más. Y si no, hay un mail que es insurrectapoesia@gmail.com. Y si no, nos buscan individualmente a Ana Pinotti, a Claudia Sobico o a mí, y nos van a encontrar circulando en nuestras mismas redes eso. Pero bueno, están todos invitados. La idea es que
se lea poesía y que se disfrute. Es muy interesante también que llegue la gente que por ahí lee más narrativa a lo que es la poesía. Sí, y no hay tanta frontera, esto es lo que pasa, no hay tanta frontera. Hay poemas que son súper narrativos. Y hay Roque Larraqui, por ejemplo, yo lo siento re poético en su novela. Sí, escribe novelas. Y dije Roque porque me vino primero a la cabeza. Hay un montón de autores que tienen un nivel de poesía absoluto, ¿no? Y no tienen que ser poetas, quizás no son poetas de inicio, ¿no? No es que para mí no hay frontera, pero hay que animarse, hay que acercarse. Y que no pasa nada que te manche la poesía, ¿entendés? Que te toque, que te movilice. No hay que entender, hay que sentir. Es como cuando uno disfruta una obra de arte, que también le debe pasar a la gente plástica. Ve un cuadro y dice, no, yo no entiendo, no voy a ir al museo. No, sentí, que te haga llorar, ¿entendés? Que te haga reír, que te toque algo. Eso tiene que pasar con la poesía. Por último, bueno, estaba viendo que tenés una biblioteca muy variada y quería... Y desordenada. Y desordenada, pero está bien, no, mientras vos encuentres los libros. Sí, ahora no los estoy encontrando, pero sí, la idea es encontrar. Quería preguntarte algún libro del que vos estés como orgullosa o algún libro que quieras mucho, ¿no? Bueno, yo soy muy fanática de varias cosas, pero de dos en particular que siempre es como que me acompañan. Uno es Frankenstein, de Mary Shelley, que me encanta el gótico y toda esa oscuridad, y me parece la novela que abre... Me gusta la temática, me gustan los personajes, los científicos desafiantes, los científicos que hacen experimentos humanos, me encantan. Hay algo como de la oscuridad que, me gustan los policiales, toda esa parte así, los forenses, todas esas cosas me encantan. Y algo que me parece maravilloso, que si a alguien le gusta Frankenstein y que no puede dejar de leer, es este libro de Esther Cross, que es la mujer que escribió Frankenstein, está buenísimo porque hablando de híbridos, ¿no? ¿Es una biografía de Mary Shelley? Sí. ¿Es un ensayo de época? Sí. ¿Cómo se escribió Frankenstein? ¿Qué la motivó? Y es súper poético además, es hermoso. Y escribe muy bien Esther Cross. Escribe muy bien. Y además a ella le gustan todas estas cosas oscuritas como a mí, en un punto me siento muy identificada, la siento amiga de cierta estética. Y nada, me parece que para entender todo Frankenstein, cómo se hizo y todo, tenés que leer este libro que va a explicar, habla de la electricidad, de los experimentos y de la época, y de Mary Shelley en particular, y de lo que la puede motivar a encontrar todo esto, del espíritu de ella, ¿no? De su alma. Y acá tenés otra joya. Sí, otra joya que esto tengo que explicarlo. Tengo una Alicia, soy fanática de Alicia en el País de las Maravillas. Creo que debo tener más de 15 ejemplares de distintas editoriales. Y elegí que es el que más me gusta, que es de Fondo de Cultura, porque es una Alicia que es la Alicia anti-Disney. Porque no es rubia, sino que es una Alicia que yo la veo más oriental, ¿ven? Más sí. Incluso, qué sé yo, podría ser australiana, podría ser hawaiana. Muy buena edición, ¿eh? Miren lo que son estos dibujos. Bueno, los dibujos son increíbles. Pero además me gusta me gusta ella, esta Alicia. Esta Alicia, a ver si encuentro una que está de frente. Y bueno, me gusta, de Lewis Carroll me gusta esta cosa del agujero y el espejo, ¿no? Para mí es el tema de la ficción, ¿ven? Acá está el rostro entero. Es una Alicia, creo que es la Alicia del otro lado también, ¿no? Librazo. No solo son rubias, con rulitos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federa, por gracias recibirnos en tu casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.